Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros de el algar. Mirad, yo que soy muy cateta, para mí el algar era... Algar significa cueva en árabe, el 25%, o sea, una cuarta parte del idioma castellano o español, o llámala como quieras, pero en realidad españoles son todos los que están en España y hay más de uno. Es el árabe, ¿no? Tenemos muchísimas terminologías, como yo que sé, ojalá, ipsalá, todo lo que tiene que ver con muchísimas toponimias, lo que tiene que ver con la agricultura, yo que sé, almohada, alcántara, bueno, infinidad. Tenemos también terminología hebrea, en realidad son lenguas semíticas todas. Yo lo que quiero deciros es que para mí el alegar, como soy una gran desconocedora, pues era el alegar y la gerundina, o sea, era el alegar. Antiguamente, no creáis que hace tanto, mi tierra es la que tiene las cotas más altas del país y en el caso de las Alpujarras son las carreteras más altas de Europa, ¿no? Pero mi tierra, como la ciudad de Almería está empotrada entre sierras y todo es un monte detrás de otro monte, pues como que estamos acostumbrados a que haya muchas cuevas. Y entonces las cuevas y los abrigos, en el caso de Granada también, las cuevas y los abrigos ancestrales, pues la gente era supersticiosa y los pueblos y tal, y entonces como que pensaban que ahí vivía el diablo, porque lo veían como un lugar así iniciático, ¿no? Un lugar misterioso y seguramente inquietante, ¿no? Entonces, pues no os creéis que hace tanto, pues los agricultores y tal, la gente que vivía en los pueblecitos, en la aldea, les dejaban comida al diablo en la puerta y no estropeaban la cueva. Pero bueno, todo eso cambió. Cuando llegó esta época la gente ya no se cree las cosas y entonces lo que hacen es estropear un poquito porque nuestras bacterias, aquello es como que están como envasados al vacío, no tienen intromisión de nada y no se estropean, pero en el momento que empezamos a toser allí, a llevar nuestras podredumbres, aquello se degrada. Bueno, en fin, no voy a entrar en esas disquisiciones porque la verdad es que lo desconozco tampoco mucho. Pero bueno, esto viene a colación con el tema del algar. O sea, para mí era antas, el algar lo tenía asociado a antas, a la gerundina. Antas pertenece a la edad de bronce, son como cerros amesetados en la margen izquierda del río Anta. Anta es un sitio pequeñito, separado, pero un pueblo muy bonito. Además, todos los del pueblo son como muy teatreros, siempre están, que llega, yo qué sé, Navidad, pues teatro, que llega Semana Santa, autos sacramentales, yo qué sé, está siempre haciendo, y todos los años pues tienen, pues uno sale de Jesucristo, tal. Tiene el encanto de los sitios pequeños y son gente muy apasionada. Y para mí eso era el algar. Esa especie de pueblecito que está arriba de, yo qué sé, que está separado por una pequeña vaguada. Y bueno, todo esto vivían apaciblemente hasta que llegó el ferrocarril. Llegaron los hermanos Siret, que escribieron Luis Siret, sobre todo las primeras edades del metal. Entonces fue una revolución porque él llegó, ellos eran belgas y su padre era profesor de facultad y la madre también era muy erudita, ¿no? Y cuando los niños estaban adolescentes, lo he contado otras veces, pues los mandaban con un compañero. O sea, la arqueología tal y como la entendemos hoy en día no tiene nada que ver con lo que era. Se ve por aquí mi casa, si está desordenada, estoy mirando para allá. Bueno, no se veía tanto, ya me están llamando, como la disciplina que hay hoy en día, que hay que ser cuidadoso. Entonces, no solamente es que te puedas encontrar un objeto de oro o lo que sea, sino que hay que localizarlo en el contexto que está, con lo que está, porque quizás sea más valioso esa información que lo que pueda ser el oro, ¿no? Y ahora os contaré por qué esa historia. Bueno, voy a dividir, como parece que al algoritmo no le ha gustado demasiado que mis vídeos sean largos y se han pasado 3 o 4 días para subirlo, voy a dividir esta historia de Anta, la voy a dividir en dos días para que a ver si es posible y sube, ¿no? Bueno, sigamos con el proceso. Llega el ferrocarril en el siglo XIX. España se divide entre los Rothschild y no me acuerdo quién más. Bueno, se divide en la distribución del ferrocarril. Ya sabéis que los Rothschild se hacen ricos financiando Napoleón. No creéis que es algo fácil, porque eso también le pasaron a los Medici, que también tenían sus banqueros por ahí en Amberes y tal, y si gana mucho, pero si pierde mucho también. Bueno,
por lo que íbamos. Bueno, pues medio ferrocarril, España, la gente le tiraba piedras porque pensaba que era un animal del diablo. Pero trajo progreso porque hay muchas zonas, como mi ciudad, por ejemplo, son ferrocarriles como los de Agatha Christie, el Orient Express, son ferrocarriles de vía estrecha que van muy despacito y puedes ir viendo el paisaje. Todavía aquí tenemos, como no ha llegado el AVE, Almería, entonces hay como si dijéramos un tranvía de aquí a Granada, ¿no? Vas viendo el paisaje con un chiquichi. Bueno, pues el caso es que para llegar a hacer eso, que en aquel momento era progreso en el siglo XIX, hubo un movimiento de tierra. Entonces, yo iba contando los Siret, pero siempre me quedo a mitad. Estos hermanos Siret, cuando eran adolescentes, pues como todos los adolescentes debían de estar un poco impertinentes, entonces los papás lo mandaron con un amigo que tenía que era arqueólogo, por supuesto no arqueólogo como hoy se ve a los arqueólogos que son como directores de orquesta porque tienen otros profesionales a su alrededor para conseguir que sea más rigurosa la investigación, porque no solamente es a lo mejor se pasan 2 meses trabajando, pero se pasan 10 meses encerrados en un sitio, llegando a conclusiones, haciendo análisis, etcétera, aparte de tener un presupuesto importante. Bueno, ¿por dónde íbamos? Entonces mandó a los niños con este arqueólogo que por lo visto empezaba ya a ser un poquitín, no sé cómo se llamaba, un poquitín riguroso porque los niños usaban pincel, etcétera. No accedían con pico y pala, aunque en esta época era bastante habitual. Os estoy hablando en el siglo XIX. Entonces estos hermanos Siret terminaron ingeniería industrial, o no me acuerdo, creo una cosa así superior, y no tenían trabajo como todos los carreras estas espectaculares, murieron de éxito. O sea, eran jóvenes, eran brillantes, pero nadie les ofreció trabajo. ¿Quién les ofreció trabajo? Pues nosotros, aquí en Almería. Entonces, pues vinieron aquí y estuvieron, bueno, se sorprendieron, claro, hicieron desmonte, porque esto es un monte detrás de otro. Empezaron a aparecer cosas en los túmulos y además Luis Siret tenía como una especie de capataz que era analfabeto, que se llamaba Pedro Flores, que era inteligentísimo. Ese localizaba las tumbas de todos lados, pero bueno, ¿sabéis lo que pasa? No sé si fueron 1000 o 2000 tumbas, una locura. Y pues que fueron demasiado deprisa y claro, sin rigor. Y entonces pues mañana os contaré qué es lo que pasó porque se han hecho ahora la tecnología, o sea, el discurso de la arqueología va muy rápido porque, bueno, Luis Siret publicó las primeras edades del metal. Su hermano le ofrecieron a los dos, ellos cogieron experiencia, había unas fundiciones, ¿cómo se llama? En la zona de Carbonera, Mojatos, todo eso, quiero decir que terminó y Luis Siret se quedó aquí a vivir. Y tenían un futuro prometedor en el Congo, le ofrecieron hacer el ferrocarril de todo el Congo a los dos hermanos. Entonces, uno de los hermanos se fue y el otro, Luis Siret, se quedó. Y Luis Siret se fascinó totalmente de la cantidad de puntas de flecha, de la barbaridad de objetos que encontraron. Pero era al contrario, en vez de hacer arqueología y de hobby la ingeniería, hacía ingeniería de profesión que le pagaba la arqueología porque a él nunca le financiaron nada más que el último trabajo iba y se muere de neumonía, Luis Siret, en el año 33 o por ahí. Quiero hacer una aclaración. Hay objetos de aquí por toda Europa, pero no los vendió Luis Siret. No puedo decir quién los vendió porque estuve investigando sobre eso, pero no tuvo nada que ver. Luis Siret, al final de su vida, a principios del siglo XX, le ofrecieron 12 millones de dólares, que es mucho dinero, hoy serían cientos, por la colección, porque era extraordinaria la colección que tenía Almería. Y él dijo que no la vendía porque las cosas que había encontrado en Almería eran para Almería. Pero cuando murió Luis Siret, repentinamente, la única excavación que le estaban financiando, se muere, le dio una neumonía, entró a un sitio, no sé si una cueva, no sé lo que era, me imagino que sería, no sé, algún enterramiento. Se enfrió y se murió, pero mejor una neumonía en 24 o 48 horas. La neumonía hoy día siguen siendo muy letales. Pasa como las diarreas, no son nada inocentes, o sea, te puede llevar por delante en horas, incluso con hospital. Aquí tengo mis amistades peligrosas que me acechan la cámara. Esta es Siancilla. Siam, saluda. No quiero. Bueno, os hablé más. Bueno, el hecho real es que de la noche a la mañana se encontraron con barbaridades, miles de objetos, ¿no? Y entonces reunieron a los que tenían posible. Aquí ya había caído, o sea, Inglaterra, Almería había tenido un potencial minero, la ciudad se erigió en el siglo XIX gracias a la minería, el potencial minero, pero claro, se agotó y se fue hacia Águila, hacia Murcia, etcétera. Se había agotado. Después la uva, había habido la filoxera, también se había agotado. ¿Ya empezamos?
ya empezamos. Bueno, y después, por fin, digamos, nuestras fuentes de ingresos, porque eso es desastroso no tener diversificadas las fuentes de ingresos, así pasó lo que pasó en la guerra civil, porque se quedó muchísima gente joven mirando al tendido. Pues nuestros lugares de exportación eran Glasgow, Inglaterra y tal. Pero Inglaterra, ¿qué ocurrió? Que con la Primera Guerra Mundial pues no pudimos ya exportar más ahí porque ya no era potencia y porque había medidas proteccionistas, etcétera, etcétera. Conclusión, mi, mi, mi ciudad, mi provincia, encima había tenido una hambruna, no hambruna, sino sí, una sequía entre el siglo IX y el siglo XI, oye, el año 9 y el año 11 del siglo XX, y eso hizo que, bueno, ¿sabéis lo que son 3 años sin llover nada? Porque esto es desierto, estamos al lado del mar, pero no llovió nada. Que los agricultores de entonces pues tuvieron que malvender o simplemente abandonar sus tierras y marcharse. Se marcharon mucho a Ushuaia, al Gran Buenos Aires, que estaban erigiéndose. Otros se fueron a, ¿cómo se llama? Argelia, que está aquí enfrente, Orán, que está muy cerquita, y que estaba muy pujante, era una nación bueno, que parte de los agricultores y los mineros se iban a los atochales, trabajaban parte del año allí porque ganaban dinero, cash money. Bueno, el hecho real es que el crecimiento fue negativo desde el año 9-11 hasta el año 70, en que, digamos, en Almería los que se habían ido volvieron y los que habían nacido no se fueron. Entonces la ciudad fue abatida. Bueno, volvamos a los desmontes y volvamos a Luis Siret. ¿Qué os puedo contar? Pues que mi idea de largar era esa, el Algar y la gerundia. Y bueno, la gerundia es calcolítica. Calcolítica es lo que viene después del neolítico, que calcos es cobre. Bueno, os he dicho que el Algar tiene fosas rodeadas de muretes, de piedras, cistas de losa, y tiene también pizos o vasijas. Son esenciales en la investigación sobre la prehistoria reciente de la península ibérica. Lo que pasa es que la cantidad de materiales... Vamos a ver, voy a acabar lo que estaba diciendo, porque aquí me estoy embrollando yo sola. Dame una cosa. Se muere el Siret, ¿no? Estaba contando, es que no contó al final. Entonces, tiene barbaridades de material que ha sido desenterrado. Corre que te pillo, con poco rigor, con mucha pica. Tampoco había más conocimiento en la época y este tampoco era profesional, que digamos. Entonces, no saben qué hacer con eso. Este señor no lo ha vendido a Estados Unidos, toda esa colección gigantesca, porque quiere que sea para Almería. Pero Almería está económicamente en la cuerda floja. Entonces, los que eran millonarios, que siguen siéndolo, pero menos, pues dicen que ellos no ponen dinero para hacer un edificio, un museo que albergue toda la colección. ¿Qué pasa con la colección? Pues que, aparte que no tenía legalmente ningún tipo de protección, pues que mitad está en Barcelona, mitad en Madrid y otra cantidad está en Bruselas y por toda Europa, que no voy a decir nombres, pero se vendió. Se vendió por particulares, incluso en los años 50 se vendieron, porque en España no había ninguna protección, cualquiera podía comprar lo que le diera la gana, cualquiera podría vender lo que quisiera, y así no ha ido porque nos hemos quedado sin muchísimo patrimonio. Bueno, y esa fue la historia. Pero resulta que hoy que os quiero hablar del Algar y mañana también, pues me encuentro con que quiero contaros que ya he hablado del premio Palarc, que me parece no sé si fue de este año o del año pasado, que unos catalanes, pues unos investigadores, arqueólogos catalanes, entonces, como resulta que todo el tema de genética ha ido a más, pues han asociado, han tomado en Murcia, han cambiado totalmente el discurso y han dicho que, bueno, que es un área de 35.000 metros cuadrados, esta del Algar, que no es Almería ni la Gerundia, sino que es parte de Granada, parte de Jaén, parte de, por supuesto, Murcia, la provincia de Murcia y el sur de Alicante, en fin, y no sé si un poco de Albacete. 35.000 metros cuadrados es más que Bélgica, o sea, es un espacio grande. Pero es que la conclusión que han llegado súper interesante, que es lo que os quería contar, y os lo contaré un poquito mejor, es que la genética viene de Oriente. O sea, porque yo algunas veces he estado mirando cosas como, por ejemplo, yo que sé, ya sabéis que hay
en el caso del cobre y todo esto viene, ellos, o sea, del bronce, perdón, el bronce realmente nosotros lo tenemos en el segundo milenio, en el primer milenio es el hierro, pero realmente el bronce en Oriente está en el cuarto milenio, o sea, casi 2000 años antes que aquí. Es al final del cuarto milenio, pero bueno, aunque fuera 1000 y pico años antes de aquí, es muy fuerte. Entonces, como que el progreso nos vino de derecha a izquierda, o sea, del este hacia el oeste, ¿no? Y en realidad, si nos fijamos, es así, porque yo pienso, digo, bueno, vamos a ver, estoy pensando en el bronce, ¿no? Y entonces digo, bueno, la Cíclada, la Hélade y Creta, ¿no? La cultura cretense son todas bronce, ¿no? Y cómo esto se va expandiendo. Porque es que, mirad, yo tengo un problemita. Yo estoy viendo el bronce, ahora mismo lo estoy estudiando. Y bueno, es que no se ponían de acuerdo con las divisiones. Eso lo estoy viendo en muchísimos arqueólogos. Cuando se aborda un estudio de una cosa, cada uno decide un discurso distinto, ¿no? Al final, lo que pasa es que del bronce, sabéis que hay cobre, bronce y hierro, ¿no? De más blando a más duro. Entonces, tened en cuenta que eso son armas. El que tiene el arma más dura domina el resto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba yo diciendo? Pues del bronce hay infinidad de... Os he hablado, pero os tengo que hablar más. Yo qué sé, os he hablado de un etiche y tal. O sea, en las diferentes etapas del bronce, pues hay bronce en Centro Europa, hay bronce yo qué sé, bronce atlántico, hay un bronce también otomani, hay un bronce en Italia, estoy hablando de bronce en Europa, ¿no? Hay bronces también en los países escandinavos. eh, Quiero deciros que, y cada uno lo va viendo cómo van evolucionando de una tiche, después pasan a la cultura de los túmulos, pero esa cultura también se exporta al norte, a los escandinavos. O sea, quiero decir que todo esto del bronce lo que pasa es que supone el tener que hacerte con esos materiales, pues claro, tienes que tener dagas, tienes que tener hachas, tienes que tener cuchillos, supone que tú vas a cambiar, por ejemplo, los escandinavos pues cambiaban su ámbar pues, por estaño y por cobre, ¿no? Porque es una aleación de ambas cosas. Entonces, eso hace que las sociedades sean muchísimo más dinámicas. Y porque cada país, pues por ejemplo, los portugueses tienen bastante minerales. O sea, cada país, me parece que Inglaterra tenía estaño. O sea, se mueve mucho para cambalachear, hacer trueques para conseguir tal. ¿Y eso qué hizo? Pues que mucha gente que viajara más de lo que os podéis imaginar y que las sociedades fueran bastante más dinámicas. Y en el caso de lo que os quiero contar de largar hoy, a ver si alguna vez llego al sitio, es que de 15 años para acá la tecnología se ha desarrollado mucho determinada tecnología porque en los equipos de arqueólogos, pues no sé, hay infinidad de disciplinas, pues desde el botánico que es especialista, yo que sé, en los granos, hasta el que es especialista en el tipo de arcilla, no sé, hasta, no sé, paleoantropólogo, o sea, hay infinidad de cosas que cada uno, digamos, va a poner su grano de arena, su veredicto, y después todo eso, digamos, se ha de hacer un informe de todo lo que se ha encontrado, de todo lo que se supone, pero muchas veces, en el caso de la genética, que es lo que quiero decir, tú puedes aventurar una idea, pero la tienes que contrastar. Y entonces, este artículo que quiero contaros es que ha habido un grupo de catalanes que han sido premiados, de investigadores, que llevan investigando por la FACE bastante tiempo, entonces, y han sido premiados, pero han publicado en la revista prestigiosísima Science un artículo en el cual están diciendo que en el Algar tiene determinadas características, tiene determinadas zonas y que han hecho, no sé si han tomado muestras de bastante gente y han llegado a unas conclusiones muy interesantes, como que estas personas venían de Oriente, de la zona del Egeo oriental, y que además de eso se supone que, o bien, digamos, porque claro, sus armas eran de bronce, más duras que las armas de cobre que habían aquí, más blanditas. No se sabe si con métodos de violencia o sencillamente porque se fusionan, terminan con varios linajes de lo que es la zona. Y todo esto se explicita porque se contrasta
genéticamente y llegan a determinadas conclusiones a través de, porque ellos entierran en una vasija en su vivienda y entonces se hace un examen muy exhaustivo de lo que son estos restos humanos, cómo están enterrados, cuál es la distribución espacial, qué tipo de viviendas tienen, qué tipo de materiales, ¿no? Y bueno, de eso es lo que quiero hablar. Total, 20 minutos para explicarlo. Bueno, vamos a ver por dónde vamos allí. Sí, además le han preguntado, entonces claro, eso ha cambiado totalmente el discurso. El discurso que yo conocía es: en mi tierra un lugar que se llama El Algar, que está en Antas, y esta gente fueron como un foco de emisión hacia otra zona. Y después llegan esto y dicen: no, 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 ese foco de emisión no, fueron, sí, porque tenían un parlamento, es la primera vez que hay un palacio, además de eso hay, como si dijéramos, mujeres que vienen del exterior, pero no necesariamente todas se casan, entonces suponen, porque ahora, claro, hay dos factores que se introducen dentro de lo que son las investigaciones, que son los temas de género y, yo qué sé, pues los temas de sexo también. Y entonces, por ejemplo, han encontrado mujeres que la mujer que está enterrada en no sé qué pueblo de Murcia, pues tiene una, después está enterrada con un señor, pues ella es la que tiene una corona de oro y entonces se supone que es ella la que reinaba, pero no saben si fue como si dijéramos una dinastía que se heredaba, ya fuera hombre o mujer, o no lo saben, no lo saben. Por otro lado, han encontrado también distintos tipos de enterramiento porque se enterraban de cúbito supino, en fin, todas unas características, pero no sospechan que hay un 20% de la población, o sea, las mujeres venían de fuera, hay un 20% de la población que no exactamente, entonces quieren ver qué valor se le da a esos individuos, qué lugares ocupan. Después hay también como una especie de parlamento. Todo esto lo voy a contar entre hoy y mañana. No quiero dilatarme demasiado porque si no el algoritmo me escupe y no me da ese teatro 4 días para subir un vídeo. Bueno, voy a ver por dónde iba yo, la chuletilla. Hoy voy a contar nada más que unas poquitas cosas. Simplemente que esta cultura del Algar, ya los millares se ha agotado, incluso gente de los millares está en el Algar. Esta cultura del Algar, que corresponde como al segundo milenio, no sé si del 2200, aproximadamente creo que 700 años, pues supone un cambio de paradigma en lo que son las tradiciones, porque hay cosas, aparte de porque se ha desarrollado la genética en los últimos 15 años y se ha visto que viene de Oriente, porque también digamos, esa fusión que hace con lo autóctono da lugar a una cultura bastante brillante en una zona relativamente amplia, porque a nivel demográfico hay un gran desarrollo y es sorprendente porque estamos 2000 años, o sea, hace 4000 años, y que se pudiera dar esas concentraciones humanas significa esas concentraciones humanas, esa estamentación social, que además cuando en la época del neolítico, a pesar de los cazadores y recolectores antes de ser neolíticos, todavía se da como un sistema horizontal más menos jerárquico, pero en el momento que las sociedades empiezan a desarrollarse se usan los estamentos sociales y aparte de eso eso se ve también por la violencia que se ejerce, la violencia sistémica, por decirlo de alguna forma. No sé qué puedo deciros más también. Bueno, que este lugar, cuando Luis Siret y todo eso, genera un ingente volumen de material, pero que al ser, porque cuando se encontraron la corona de esta mujer, que es la que se supone gobernadora de este lugar, resulta que se enteraron que Luis Siret había encontrado también diferentes coronas de oro en diferentes mujeres, pero fue hace mucho tiempo y como se puso de moda esta publicación que él hace a finales del siglo XIX y todos los museos europeos querían tener algo del Algar, pues resulta que están totalmente deslocalizadas y no saben dónde se encontraron, en qué circunstancias, acompañados de qué. Y además de eso también tengo que decir una cosa, lo mismo que pasa en la cultura cretense, que en un momento determinado todo arde, aquí también fue catastrófico, todo ardió, las casas fue como una explosión, pero aunque os parezca curioso, para los arqueólogos que arde significa que las cosas se mantienen mejor y muchas veces el barro se cuece y permite que encontremos infinidad de cosas. Bueno, voy a ver si os cuento, tengo una chuletilla por ahí que todavía no he leído, voy a ver si me doy prisa. Bueno,
Este yacimiento del Algar proporcionó una muchísima material de estructuras funerarias, que son las que nos van a, como a mostrar hasta qué punto, digamos, se va como progresando, ¿no? En el caso del Algar, como os he dicho, se entierran en unas urnas que estaban debajo del suelo de la casa y que se han conservado además muy bien. Yo, como os he dicho, conocía el Algar de Antas y la Gerundia. Ahora mismo se habla del Algar como una zona amplia. La Gerundia era un asentamiento, se me ha olvidado decirlo, del Neolítico final, con una fase de tránsito hacia el Calcolítico, es decir, hacia el cobre. El cobre, como os he dicho, es increíblemente blando y muy vulnerable, aparte que tiene unas sales peligrosísimas, que yo no sé por qué los cacharros de cocina eran de cobre y provocaban unos envenenamientos que para qué. Bueno, la civilización del Algar, vuelvo a repetir, va de 2200 a 1500, o sea, hay 700 años que son muchos. Y de pronto desaparece, tampoco sabemos por qué. Porque la gente, no sé cómo decir, el arqueólogo puede presuponer muchas cosas, pero tampoco lo saben todo. 1500 años de nuestra era, o sea, desaparecieron hace 3500 años. Bueno, y aparecieron hace 4200 años, que son años, ¿eh? Os tengo que hablar del cobre cretense minoico, porque es súper interesante. Es lo que se conoce como la Edad de Bronce. La civilización argárica, os voy a hablar de bronce de diferentes sitios de Europa. La civilización argárica termina 1000 años antes de lo que comenzara lo ibérico. La cultura del Algar del 2400 supone un golpe para las pobres tribus locales, que lo que tenían eran armas de cobre que eran blandísimas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Cuando lo fundes con otro metal, bueno, porque era muy blando. Realmente los celtas se hacen grandes porque llevan armas de hierro. Quiero decir que conforme el ser humano va consiguiendo, digamos, fusiones más fuertes, pues los materiales que puede fundir son mayores. Y los campos, o sea, los bosques que puede desbaratar también. Bueno, los algáricos poseen armas de bronce con las que derrotan fácilmente a los indígenas armados con artefactos que son de cobre, piedra, por lo que muchísimos arqueólogos especulan la idea de que llegan a la península como parte de las migraciones que traen este metal de Oriente. Eso es una suposición, pero había diferentes, digamos, luchas dialécticas. No se podía comprobar, ahora sí se ha podido comprobar genéticamente. Su asentamiento, porque los catalanes tenían al Instituto Max Planck, nada menos, que ha sido el que ha hecho los análisis genéticos. Eso no todo el mundo lo consigue. Los asentamientos, porque no hay dinero para pagar eso. Bueno, los asentamientos fortificados dominan los cerros y las colinas del sureste de la península ibérica, y lo que pasa es que se extienden hacia el oeste y conquistan buena parte de lo que es Andalucía. Eso dicen ellos. Bueno, nosotros pensábamos que era al contrario, que nosotros, los de Antas, habían conquistado Murcia y el resto de Andalucía. Aquí cada uno escribe la historia. Bueno, en fin, no lo sabemos. De momento hay que hacerles caso porque son los que han hecho un análisis genético. Su llegada, lo que pasa es que, claro, ellos tienen muestras, pero después hay que metabolizar esas muestras. Su llegada también supone cambios en las tradiciones de enterramiento, funeraria. Con ello los argáricos llegan a un tipo de cerámica y costumbre. Hay un cambio de paradigma de enterrar a sus muertos, que lo hacen ahora en grandes tinajas bajo las casas, lo cual para los arqueólogos una felicidad, porque se mantienen bien. Es precisamente, y además como lo hacía las casas, o sea, las poblaciones las hacía arriba de un monte, o sea, porque debían de estar amenazados para que tuvieran tantas precauciones, para defensivamente es interesante y además controlaban la zona. Es precisamente, yo creo que esta cultura termina con los pueblos del mar, que los pueblos del mar hicieron muchísimo daño, o sea, hicieron un cambio de panorama, se cargaron la cultura cretense minoica, se cargaron a esta gente, a los egipcios, aunque los egipcios resistieron, los dejaron totalmente fuera de combate. A partir de ahí, digamos, vinieron a menos. A los pueblos del mar
que no se sabe ni quién eran. Se supone que hubo como una especie como de cambio climático, mucha sequía, y entonces una serie de pueblos se unieron y se dedicaron a hacer barbaridades por todo el Mediterráneo. Uno de ellos supone que son los tartesos, como otros dicen que tartesos ni existen. Ya no sé ni qué pensar, porque en el tema este de historia, entre que sé poco, leo mucho, todavía sé menos. Bueno, es precisamente estas sepulturas sobre las que se basa el estudio que han hecho recientemente publicado la revista Science, Science Advance completamente, que realmente lo que pasa es que las completa con esqueletos de otras culturas hasta formar un corpus de 244 individuos. Eso es carísimo, entre los años 3000 y 1200 antes de nuestra era. Mira, yo llegué a la conclusión que si esta gente hizo ese análisis es porque a ellos también les interesaban otros estudios que estaban haciendo, porque eso no hay dinero, no hay quien lo pague. Bueno, para descubrir los orígenes de la cultura del Algar, lo que pasa es que los investigadores de la Autónoma de Barcelona y el Instituto Max Planck han hecho una asociación que, bueno, cualquiera lo desearía, cualquier arqueólogo. Sacan muestras de estos restos óseos y tras analizarlos. Mirad, esta gente dice, estos investigadores, que Bones y CSI han sido muy negativos porque la gente se cree que, bueno, llega, toma una muestrecilla y arreando. Y eso, muchas veces toman las muestras y no puede. Aunque la tecnología ha ido más y va... No, por lo que sea, no. O sea, no es... ¿qué más quisiera, no? ¿Qué más quisiera todo el mundo? Que tomar una muestra, yo qué sé, del hueso y tal y sacarlo con precisión. No, eso no funciona así. Bueno, el caso es que otras sí que han funcionado, la han analizado en el laboratorio, han secuenciado su ADN mitocondrial de 136 individuos, la Max Planck, y ya estoy yo con las publicidades. Y bueno, como sospechaban, porque aquí no se ponían de acuerdo, porque claro, tú sacas unas conclusiones y dices, bueno, la forma que tienen de hacer la espada, la manera que tienen de alear el cobre y el bronce, pues parece oriental, ¿no? Pero dices, bueno, que eres un loco, no tienen por qué ser orientales, estos pueden ser autóctonos, ¿por qué no? ¿No? Pues sí, son orientales. Bueno, esos llevaban una pugna muchísimo tiempo atrás. Los resultados de los análisis han sido, corroboran la hipótesis, porque tenemos más tecnología y supongo que con el paso de los años que tendremos más tecnología, muchísimos otros discursos arqueológicos variarán, pero mejor, ¿no? Mejor, así nos enteramos. Bueno, pues sí son orientales, que tienen procedencia oriental y forman parte de la gran oleada migratoria de finales del tercer milenio que provoca grandes cambios sociales y tecnológicos en lo que es toda Europa occidental, porque claro, vinieron, ellos tienen la tecnología, van de oriente a occidente. Bueno, el estudio, lo que pasa, permite descartar que la población local tuviera lazos genéticos con el este, con lo que ahora se puede identificar con más precisión a lo argárico de cada yacimiento gracias a su característico material genético estepario. Eso me hace su gracia. Bueno, el trabajo, lo que pasa es que... Ay, cara, el sueño que tengo. Ayer me comí una pizza y me ha sentado como un tiro. El trabajo, lo que pasa, demuestra que con la llegada de estos migrantes a la península, lo que pasa es que se produce una extinción de los... ¿Cómo se llama? De los linajes, de muchos linajes genéticos que o bien desaparecen, esto es como el sapiens y los otros, o bien desaparecen, y los neandertales, o bien desaparecen o bien se asimilan con la nueva clase dominante. Y lo que pasa es que crean una población mucho más homogénea que en la edad de cobre. Pobrecillo. Se asimilan. Yo creo que se cargaron esto. Se cargaron a los hombres y se quedaron con las mujeres y asimilaron. Bueno, el tercer milenio, no me hagas caso que hago chistes tontos, ¿eh? El tercer milenio, las tribus de la península ibérica, lo que pasa es que pasan por importantes transformaciones que cambian en gran medida su modo de vida y su organización social. Hay un cambio de paradigma total, entendido como cambio social. Mis perros quieren salir, voy a darme prisa. Existen muchas teorías, me están diciendo, venga ya, que pretenden explicar por qué esta metamorfosis se están acercando peligrosamente. Sí, os he visto. Porque ellos también hablan en silencio, ¿eh? Por favor, no me des con el rabo en la cámara que me la tira.
se explica el porqué de esta metamorfosis se ha producido desde un cambio climático que acaba con los cultivos, seguido por una invasión externa alrededor del 2200 antes de nuestra era, o quizá una epidemia de peste que exterminaba a los locales. No se sabe, a los indígenas, y dejó espacio para nuevas culturas. Puede que fue un poquito de todo. Bueno, el artículo que han escrito los de la Autónoma dice que a lo mejor cuarta y mitad de cada, que a lo mejor tuvieron una epidemia, que a lo mejor le dejaron, porque ya sabéis cuando dice, bueno, la peste europea, ¿no? Pues la peste europea después viene una época de bonanza. ¿Por qué? Porque se murió todo el mundo, te podías quedar con casas, con tierra, pues cuanto más, si tenemos los mismos recursos y somos más gente, pues la cosa está más complicada. Bueno, los autores del estudio no se han inclinado por ninguna de ellas, no hubo una causa única, porque por lo general no suele haber una causa única en los fenómenos, y defienden que el surgimiento del algar y la decadencia de los pueblos a los que realmente sustituye se debe sobre todo a una combinación de una serie de factores que se pueden sumar. Estos son los pelos que me pega mi gato, que me veis rascarme la nariz. Bueno, los que han escrito el artículo sí que defienden la aparición de una nueva clase dominante, patriarcal, estamental, porque esta gente venía un poco de la zona de la estepa, y entonces no había tanto estamento, estaba la diosa madre. No, pero ya cuando llega ya se acabó lo que se daba. Y todo esto lo han encontrado por la repetición de genes en los varones y en el paso de tumbas comunales a sepulturas individuales o de parejas asociadas a un ajuar, más o menos ricos según la clase social y estamento a que pertenecieran los muertos. Y al margen de especulaciones, que se le enterraba con todo su ajuar, ¿eh? Eso tiene su punto, porque la gente ni lo robaba ni nada. O sea, se respetaba que si tenías tres hachas estaban en tu tumba, aunque yo tuviera una piedra de sílex de hacha. Bueno, al margen de especulaciones históricas, el trabajo constituye la prueba definitiva del origen oriental de este grupo y de la cultura, y permite entender mucho mejor la dinámica migratoria que lo llevan a convertirse en una potencia dominante hasta su repentina desaparición, que suponemos por los pueblos del mar, en el año 1500 antes de nuestra era. Mañana os hablaré del palacio que tienen, el primer palacio que se encuentra, de 200 metros cuadrados, con una sala llena de bancos pegada a la pared, donde se supone que era un lugar donde se discutían las cosas. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.